Bueno, pues gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre. Bueno, pues seguimos con la segunda parte de Mateo capítulo 25. Y en la primera parte pues estuvimos tocando de los tres temas que habla principalmente sobre la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio a las naciones, que son acontecimientos del futuro y que hablaremos pues detalladamente, pues con más profundidad a lo largo de la grabación. Pero ya estuvimos dando un repaso sobre el tema. Y estuvimos hablando también sobre el capítulo 25 de la segunda venida, y vimos la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que son las 10 vírgenes, símbolo del pueblo de Israel. Vimos también en la primera grabación que las 5 vírgenes prudentes representan a los cristianos que sobreviven en el periodo de la gran tribulación, ¿vale? Que han sido regenerados, son aquellas personas que lo ilustra el Señor con la parábola de estas mujeres vírgenes prudentes, donde llevan sus vasijas llenas de aceite, es decir, una vida llena del Espíritu, y que esperan al esposo y no al novio. Y esperan al esposo no para casarse con él, sino para ir juntamente con él como invitadas para ir al convite de boda. Bueno, pues que lo que llega a simbolizar las 5 vírgenes insensatas, este grupo de vírgenes insensatas son pues las personas que no recibieron a Jesús como el Señor y como Mesías, y llegan a representar pues al pueblo de Israel, que en la gran tribulación no llegaron a arrepentirse, que también son aquellos que creyeron al falso Mesías, es decir, pues al anticristo, como está escrito en el libro de San Juan capítulo 5 y verso 43. Estos pues no traen aceite en su vasija, son vidas vacías sin el Espíritu Santo y que no han sido nacidas de nuevo, que aun siendo judíos y han sobrevivido a la gran tribulación, el Señor les llegará a impedir la entrada al convite de boda, o que es lo mismo, la entrada al milenio. Podemos verlo en Mateo 25, capítulo 11, o mejor dicho, capítulo 25, versículo 11 y 12. Siendo estos grupos condenados al castigo eterno. La parábola de las 10 vírgenes está hablando del juicio a Israel. Es el juicio a Israel. Cuando Jesús vuelva a la tierra en su segunda venida para reinar como Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él llegará a establecer una serie de juicios sobre los supervivientes de la gran tribulación. Y uno de ellos será el juicio al pueblo de Israel. Este juicio se llegará a celebrar después de la segunda venida, pero antes de la entrada al reino milenial, es decir, dentro de un tiempo que llegará a durar unos 75 días, que es el tiempo que según Daniel, capítulo 12 y versículos 11 y 13, donde dice que duran estos juicios. Una vez terminados estos juicios, se dará entrada a los invitados, o lo que es lo mismo, a los que sean considerados dignos al convite de boda, al reino milenial del Señor Jesús. Un ejemplo, pues, de que no todos los que llegaron a sobrevivir dentro de la gran tribulación entrarán al reino milenial, lo encontramos en Mateo capítulo 24, verso 40 y 41, que dice así: Entonces, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos 2 textos están hablando de un tiempo de juicios, donde unos serán tomados, que equivale a ser condenados, y otros serán dejados, que equivale a ser dejados para entrar al reino milenial. Estos juicios están representados por las parábolas de Mateo capítulo 13, parábola del trigo y la cizaña, y la parábola de la red, donde se coge toda clase de peces y se estría para escoger los buenos y
separar lo bueno de lo malo. La parábola del trigo y la cizaña. El trigo es dejado porque son los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su padre, dando a entender en el reino milenial. Y la cizaña es tomada, tomada no para beneficio. ¿Por qué? Porque la cizaña que se toma están representando a los hijos malos y serán echados al horno de fuego, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de la red, ¿vale?, es lo mismo, pero con una ilustración distinta. Una ilustración distinta, pero es el mismo cometido. Y habla de peces buenos, a lo que equivale que estos peces buenos son dejados porque llegan a representar a una gran parte del pueblo judío que se considera justo por cuanto se llegaron a arrepentir y creyeron en el mensaje de los 144.000 sellados y aceptaron que Jesucristo era el Mesías. Los peces malos son los tomados, que equivale a las personas o a un grupo de Israel dentro del periodo de la gran tribulación, que son los rebeldes. Y entonces el Señor los echará, ¿dónde? En el horno de fuego, donde allí también será el lloro y el crujir de dientes. Estriar, por así decirlo, de peces buenos y peces malos, de trigo y de cizaña, de dejados y de tomados, se llevará a cabo en un tiempo de 75 días. Este juicio que el Señor llegará a establecer para determinar quién va a entrar o quién no va a entrar al convite o al milenio, se hace en un periodo de 75 días antes de pasar al reino milenial. Cuando Cristo venga en su segunda venida con la iglesia, con su esposa, antes de inaugurar el reino milenial, con su llegada da la culminación, la finalidad del periodo de gran tribulación. Y a las personas que han sobrevivido, entonces Dios los va a reunir para decretar un juicio justo, como justo que es el Señor, y entonces Él va a tener que determinar las personas que han de ser salvas y las personas que han de ser condenadas. Se echará la red, por así decirlo, y se va a estriar los peces buenos entre los peces malos. Se va a segar y se va a recoger la cizaña y se dejará el trigo. Dos estarán juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Las ilustraciones son varias, pero es el mismo significado. Los que son tomados, ya sean peces buenos, ya sea el trigo, y ya sean los humanos, el dejado se queda no para pasar un periodo más de condenación o de tribulación, sino todo lo contrario, sino que han sobrevivido al periodo de gran tribulación y son dejados para recompensarlos Dios y bendecirlos con el reino milenial, al convite de la boda, lo cual ellos serán los invitados a las cenas de las bodas del Cordero, y van a ver cómo Cristo disfruta con ellos y ellos con Cristo, a la vez que con su esposa, la cual es la propia iglesia. Este estriar de peces buenos, peces malos, ya hemos dicho, bueno, pues se llevará a cabo en un tiempo, como estoy diciendo, de 75 días, que empezará a contarse desde que el Señor Jesús, cuando llegue y pise el monte de los olivos en la segunda venida. Un capítulo para ilustración sería Zacarías capítulo 14 y verso 3. Hasta la entrada al milenio, que es el tiempo que según Daniel, en el capítulo 12, versículo 11 y 13, duran estos juicios. Una vez que esto termine, dará comienzo al reino milenial. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 y 13 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tus días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El orden de este tiempo se ha de entender de la siguiente manera: desde la abominación desoladora, de la mitad
de la gran tribulación hasta el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, prestar mucha atención ahora, hay un periodo de 1290 días. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, revela que desde la abominación desoladora hasta el fin de la gran tribulación hay 1260 días. Bien, la diferencia es que en Daniel habla de 1290 y en Apocalipsis se habla de 1260. ¿Por qué en Daniel encontramos 1290 días? 30 días más que en Apocalipsis, y aún dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. 1335 días, estableciéndose 75 días más que los 1260 días que nos dice Apocalipsis, o que durará la segunda mitad de la gran tribulación. La explicación pues, a esto es que los 1260 días se están refiriendo a la duración de la segunda mitad de la gran tribulación, que culminará con la segunda venida. Los 30 días siguientes de Daniel, capítulo 12, verso 11, habla del sacrificio del templo. 1260 a 1290 días, según Daniel capítulo 12, pone 45 días más, haciendo un total de 1335 días. Es decir, si lo sumamos, nos dan 75 días de más, que tienen su cumplimiento entre la segunda venida de Jesucristo y el comienzo del milenio. Estos 75 días son establecidos por el Señor para celebrar el juicio a Israel, el juicio a los gentiles, que son las personas que estamos hablando anteriormente, que son los que han sobrevivido dentro del periodo de la gran tribulación. Ya sean salvos o ya sean condenados, han de pasar por el juicio del Señor, y entonces el Señor cogerá, dos estarán juntos, y el uno será tomado y el otro será dejado, dando a entender, tú eres la virgen sensata, que llevando aceite esperabas al esposo, creíste en las señales, creíste que iba a venir por cuanto habían señales, hay profecías, y creíste en el anuncio de los 144.000. El Espíritu Santo vino sobre vosotros, os convenció de pecado, por lo cual nacisteis de nuevo, y ahora mi recompensa, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor, y los pondrá en el reino milenial. Pero el grupo de Israel, o grupo de gentil, que fueron rebeldes y no creyeron en las profecías, ni tampoco creyeron en el mensaje evangelizador por medio de los 144.000, Dios tendrá que cogerlo, en este caso el mismo Señor Jesucristo, y tendrá que tomarlos, segarlos de la tierra como a cizaña y echarlos al fuego de la condenación, donde allí será el lloro y el crujir de dientes para toda la eternidad. Bien, pues todo este acontecimiento, todo este escenario, tiene un periodo de 75 días. En estos 75 días es desde la segunda venida del Señor Jesucristo hasta llegar al milenio. Y estos 75 días son necesarios para la preparación y hacer los juicios y prepararlo todo para restaurar la tierra, la flora, la fauna, para preparar el reino milenial y para preparar a estas personas que han de entrar. Pensar un momento que el reino milenial va a surgir por el poder de Dios, pero la tierra volverá como en el huerto del Edén. La flora, la fauna surgirá como en el principio. El lobo será capaz de estar junto con el corderito, la serpiente podrá estar con el niño, el león también, y no habrá peligro alguno. Entonces, fijaros un momento que allá hay unas aguas salutíferas, está el árbol de la vida. Imaginad por un momento que las personas que han sobrevivido en las plagas, en las pestes, en las hambrunas, en toda la catástrofe que hay en la tierra, porque habrá una tercera, o mejor dicho, habrá una guerra mundial, la cual nunca ha habido ni la habrá. Habrá una mortandad tan grande, habrá una pestilencia tan grande,
que será muy, pero muy, muy, muy difícil sobrevivir a este periodo, ¿eh? Y las personas, pues que a causa de, pues, de las enfermedades, pues a causa de los terremotos, de los maremotos, movimientos sísmicos, de plagas, imaginaros las bombas que caerán, la destrucción, pues muchos, pues entrarán mutilados, entrarán cojos, entrarán mancos, habrán perdido algunas extremidades de su cuerpo, y claro, estas personas que han de ser salvas, no sería coherente, no sería ético que estuvieran sobreviviendo en un reino perfecto o en un reino milenial semejante como en el principio, donde haya un defecto físico. Entonces allí esas aguas, cuando van a beber y cuando participen del árbol de la vida, volverán a brotar de ellos las manos, los dedos, los pies, saldrá, por así decirlo, el ojo que hayan perdido y lo recuperan todo. Allí, hermanos míos, no habrá imperfección, todo será perfecto, porque es el reino teocrático de el Señor Jesús. Bueno, hermanos míos, pues queda mucho aún, queda mucho, aún nos queda mucho por hablar, pero como ya les comenté, quiero hacerlo pues práctico, ameno y de bendición. Bueno, pues esta es la segunda grabación, bendiciones, y hasta la tercera parte que seguiremos continuando con el capítulo 25 del libro de San Mateo. Bendiciones para todos. Que la paz del Señor sea con todos.